Parece que ahí ha sido también un factor muy Sí, interesante eso yo lo... haber captado los turistas desde Canadá. Y los cruceros también, se ha experimentado un crecimiento casi triplicado de lo que es... Pero en el último año, yo justamente hoy estaba viendo la evolución, fue positivo, pero muy poco, porque hubo mucho, según me dijeron, tú sabes que ya nosotros también tenemos un equipo de personas trabajando el flujo nos los da la autoridad portuaria, pero el gasto, tenemos un personal que ya también lo está recopilando. Y supimos que habían algunos cruceros que habían sido suspendidos por efecto de la crisis, porque parece que no se llenaban y tuvieron pero realmente la llegada de los turistas, que nosotros le decimos excursionistas, porque no pernoctan no solamente, una noche, exactamente, fue un crecimiento de como de 1.5%, prácticamente igual que el año pasado, que también es un logro. Claro, en este periodo de crisis, ese entorno adverso, por lo menos mantener el mismo nivel del año pasado, cuando todo, según la OMT, la caída que iba a experimentar toda la región del Caribe, con esos datos que tú has presentado, Henry, era de una caída de un 5%. Bueno, nosotros... precisamente tengo aquí para compartir con ustedes unos datos que me llegaron de la región caribeña de turismo, que es la que recopila la cifra de los principales mercados. En el caso de los mercados de crucero, ya son un destino un poquito diferente. Sí. De hecho, ahí se ve todavía el potencial enorme que va a tener la República Dominicana, siendo el líder del mercado caribeño, está en un distinto 14 o 15º lugar en los cruceros, lo cual en vez de verlo como una mala noticia, lo como una buena noticia, porque muestra que un potencial formidable. Los mercados grandes, Bahamas, es uno de los pocos que ha crecido, un 16%, las Islas Caimán perdió 2%, México menos 21%, nuevamente ahí se ve el impacto que tuvo ha sido la H1N1, de la región de Latinoamérica. Entre H1 y H1N1 y los Estados Unidos, Jamaica menos 14%, Puerto Rico menos 15%, San Martín menos 6%, Estados Unidos, US Virgin Islands, las Islas Vírgenes menos 10.7% y 7.3% en el caso de la República positivo. O sea que... Eso muestra que a pesar de la crisis, y a veces gracias a la crisis, si uno la sabe leer correctamente, pues uno puede conseguir oportunidades de negocios. Ya en el caso del turismo de la República Dominicana, hubo buenas noticias, incluso en el caso del mercado ruso, según las cifras que publicó el Banco Central, ya son ahores, por primera vez el mercado ruso ya terminó delante de Holanda, delante de Puerto Rico, delante de Venezuela y delante de Argentina. Esa es una cifra muy importante. En los últimos 3 meses han llegado más turistas desde Rusia. Creció que desde un Puerto 25%. Después de haber crecido un 90% el año pasado. O sea, es un crecimiento enorme sobre ya una base ya 10.000 turistas adicionales rusos en el 2009 respecto al 2008. Y yo hice un dato que es bastante... ya significativo. Los que nos ven y que tienen contactos por internet, por Facebook, por Twitter, que mucha gente obviamente nos preguntó, ¿y qué pasó en República Dominicana con el terremoto? Estamos en plena temporada turística, por favor, díganle a todos sus amigos, parientes, no hace falta cambiar planes de vacaciones. No. Se puede mirar aquí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay un solo mercado, según la data que tenemos, donde había alguna preocupación y viajes cancelados. La verdad es en el caso de Rusia, que parece que hay unas personas malintencionadas que solamente de esta forma logran competir con la República Dominicana, que han dejado entender de que aquí era peligroso vacacionar por los temblores. Háganme el favor, o sea, que no repitamos lo que pasó cuando hubo el tsunami en Asia. Hay mercados asiáticos que durante un año perdieron turistas. Eso es muy importante, que no vayamos a confundir a la gente. Aquí los turistas de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de España siguen viniendo a la República Dominicana con toda ahora naturalidad. La ocupación está altísima, precisamente por esa situación de Haití, ahora en todo lo que son Santo Domingo y el sur. Durante 2 semanas no había coche ni de una sola alquiler habitación disponible. y habitaciones de hotel. Está totalmente 100% la ocupación, en todo lo que es la zona metropolitana y todos los hoteles que están cerca de la frontera. Sí. Así es.
Mira, Olguita, entonces queremos también hablar de los precios. ¿Cómo terminamos el 2009 y cuál fue el impacto del petróleo, los factores exógenos en ese índice, en esa inflación acumulada? Al final del 2009, bueno, en diciembre, el índice de precios registró un crecimiento de apenas 1.10%, para cerrar con un crecimiento anualizado de la inflación de 5.76%. Por debajo del 6%. Exacto, que ese es un nivel por debajo de la meta, del piso más bajo de la meta, que la meta dentro del programa monetario era entre 6 y 7%. O sea, que terminar en 5.76% es un nivel por debajo de del nivel inferior, y fue lo que le permitió a la política monetaria actuar de manera expansiva. Y los factores que incidieron en este crecimiento básicamente fue las alzas que se registraron a lo largo del año en los precios del petróleo, que afectan el transporte, y además del incremento de la energía eléctrica. Y algunos incrementos también que se dieron en el GLP en el grupo vivienda. O sea que en conjunto el incremento que se registró a lo largo del 2009 en la energía eléctrica y en transporte incidió en que el 62% de ese incremento estuviera explicado básicamente por esos dos factores. Bueno, vamos a una pausa. Y de regreso vamos precisamente a mostrar una representación gráfica de lo que nos acaba de decir Olga, porque es lo que nos va a permitir entender mejor porque la inflación pudo cerrar a un nivel bajo, aunque hubiese cerrado todavía un nivel más bajo si no hubiese sido por esas variables que Olga nos explicó, que vamos a mostrar, pero eso será después de la pausa, cuando ya regresamos. Bien, estamos de regreso con la parte final de su agenda económica del día de hoy. Le estamos dando revista un poquito a esta lectura de todos los indicadores macroeconómicos para entender que también nos fue en el 2009, también cuáles son las perspectivas para el 2010. Dentro de los indicadores de estabilidad macroeconómica, además del tipo de cambio y la cifra de crecimiento del PIB y la tasa de desempleo, está lo de la tasa del IPC, el índice de precio al consumidor. Olga Díaz nos mencionó en el segmento pasado de que realmente la inflación se debía principalmente a unos sectores, mientras el resto de los sectores más bien tuvo un desempeño muy diferente, muy positivo. Eso es lo que quisimos graficar para ustedes, que son también gráficas que vamos a tratar de traerle cada mes cuando van saliendo esas cifras. Vamos a ver lo que es los diferentes sectores del IPC, y ahí vemos que los sectores que están a la derecha, las burbujas de transporte, vivienda y educación, son precisamente los tres sectores que mayor crecimiento de precio han tenido durante el año 2009. Les recuerdo que se lee el eje horizontal, es el del año 2009, donde usted ve que el sector transporte está en este cuadrante abajo a la derecha, porque subieron mucho los precios del transporte durante el año 2009, pero en el año 2008 hayan tenido más bien comportamiento negativo. Situación muy diferente de lo que hay en el cuadrante superior derecho, el caso del sector de la educación, donde ven que sigue subiendo, independientemente de las variables monetarias, parece que responde mucho más a un asunto de oferta y demanda. Hay una menor oferta que la demanda en servicio de educación, es lo que ha hecho que de todos los sectores, es el sector año tras año en acumulado que más está creciendo. Y finalmente, para volver atrás, la burbuja más interesante, a ver si podemos volver a poner la gráfica, es la burbuja azul, yo creo, que está en el cuadrante superior de la izquierda, que es la de los alimentos. Ustedes ven que este sector ha tenido un crecimiento de precio básicamente nulo durante el año 2009, después sí de haber tenido un crecimiento del sector de mayor crecimiento de precio en el año 2008, y eso fue importante. Y también el tamaño de las burbujas nuevamente les indica la ponderación en la canasta, o sea que los dos sectores de mayor peso relativo en el cálculo del IPC, muy justamente yo creo, alimentos y transporte. De ahí como una crisis como la crisis del 2008
fue terrible.